Vamos a iniciar con esta clase de ajedrez por parte de ICE Tabasco. Vamos a iniciar con esta clase. Vamos a ver lo que es la defensa siciliana. En la anterior clase vimos lo que es la defensa siciliana dragón normal. Y ahorita vamos a ver lo que es la defensa siciliana dragón acelerado. Como les comentaba en la anterior clase, la defensa siciliana es una apertura que busca atacar con negras, que busca tener el juego, controlarlo y atacar por todas las diagonales con los alfiles y los caballos. Sobre todo busca atacar el flanco de dama, atacar toda esa zona con sus alfiles. Vamos a ver ahorita esta apertura, vamos a ver su diagrama y su esquema. Vamos a verlo. Blancas, negras, 1, E4, negra C5, 2, caballo F3, D6, 3, D4, C por D, peón por peón, 4, caballo por peón, y aquí juegan G6, aquí directamente ya juegan la dragón acelerado. Ya en la anterior partida y en la anterior clase vimos que primero sacan el caballo antes de jugar el peón G6. Sacan el caballo para así luego jugar el peón G6 y atacar, pero no, en esta siciliana acelerada, como su nombre lo dice, es más rápido, juegan G6 directo. Ahorita vamos a ver lo que es el esquema. Aquí podemos ver el esquema, es muy similar al anterior. Nada más que aquí cambia que ya no esté el caballo en este lado. Y aquí busca meter su alfil en la diagonal para así poder atacar todo el flanco de dama. Atacar el peón de B, meter unos caballos por este flanco y poder atacar el centro, que es muy importante. Sabemos, y como se lo he comentado en repetidas ocasiones y en repetidas clases, hay que cuidar el centro. Y si no lo tenemos cuidado o no lo tenemos protegido, hay que atacarlo. ¿Por qué? Porque al abrirse la partida y tener ventaja en el centro, nosotros tenemos mayor posibilidad de ganar la partida. Al atacar aquí, la defensa dragón busca atacar el centro directamente e indirectamente el flanco de dama. ¿Cómo lo logra? Metiendo sus alfiles, sus caballos, su torre en C, su dama en C o en B, pero busca atacar todo este lado y sobre todo pegando en el centro. Vamos a ver un video donde nos explica más sobre esta defensa siciliana acelerada. Igual les recuerdo que estamos llegando al ICE Tabasco, estamos llegando de 4 a 5 los días jueves, por si gustan llegar. Obviamente todo con su... El dragón acelerado es una variante de la defensa siciliana que surge después de las jugadas E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4 y ahora las negras hacen la jugada G6. Su intención es desarrollar el alfil por fianchetto, desarrollar rápidamente las piezas y enrocarse al mismo tiempo que se reservan la opción de jugar D5 de un solo golpe, en lugar de D6 y luego D5 como ocurre con la variante del dragón normal. La idea tiene su lógica porque en muchas variantes del dragón las negras reaccionan con la jugada de D5 y de esta manera habrían ganado un tiempo. Ahora la jugada caballo por C6 no es peligrosa porque después de B por C6 las negras refuerzan el centro. Y si las blancas quieren aprovecharse de la debilitación momentánea de la diagonal de casillas negras con la jugada dama D4, entonces sigue caballo F6, E5 sería ahora la única jugada para las blancas para intentar conseguir ventaja, a lo que seguiría caballo D5, E6, pero las negras hacen F6 y después de E por D7 jaque, alfil por D7, las negras están muy bien. Por ejemplo, después de alfil C4,
las negras pueden elegir entre E5 o dama B6 con una muy buena posición. A partir de esta posición, las blancas tienen tres métodos básicos de juego. Uno con el alfil por E2, como en la variante clásica de la defensa dragón. Otra manera de jugar sería sacar el alfil por C4 e intentar enrocarse largo, lo que sería la variante yugoslava, aunque veremos que en el dragón acelerado las blancas nunca van a poder enrocarse largo, con lo cual es menos peligroso para las negras, ya que las blancas no van a poder lanzar un ataque de peones en el flanco de rey. Y la otra opción es jugar ahora mismo C4, lo que entraríamos en el sistema Maróczy. Vamos a verlas una a una. Si ahora las blancas juegan caballo C3, entonces continuaríamos alfil G7, atacando el caballo en E4. Las blancas lo defenderían con alfil E3. Ahora tampoco vale caballo por C6 porque después de B por C6, las negras refuerzan el centro, controlan la casilla de 5 y han abierto la columna B para su torre, que en combinación con el alfil en G7 va a crear muchos problemas a las blancas. Y si después de alfil G7 las blancas quieren retirar su caballo atacado con la jugada caballo B3, entonces le dan la opción adicional a las negras de jugar alfil por C3, una interesante opción que debilitaría los peones de las blancas en el flanco de dama. Y como veremos, el juego de las negras es muy fácil, con jugadas del tipo D6, caballo F6, caballo D7, caballo C5. El alfil puede venir a E6, la torre a C8 para colocarse en la columna y presionar sobre los peones. El caballo podría saltar eventualmente a través de E5 a la casilla C4. Las negras estarían muy bien. Así que después de alfil G7, la mejor jugada para las blancas es alfil E3. A lo que sigue caballo F6. Ahora las blancas sí que podrían cambiar el caballo, porque después de caballo por C6, B por C6, pueden avanzar E5, que ataca el caballo recién sacado a F6. Pero las negras lo vuelven a retroceder, caballo G8, y están atacando el punto E5. Ahora las blancas podrían defenderlo bien con alfil D4, a lo que seguiría F6 presionando sobre E5, y después de F4, dama A5, atacando el punto E5, dama E2, F por E5, alfil por E5, caballo F6, enroque largo, enroque corto. Las negras están muy bien, que tienen una masa de peones en el centro, conservan la pareja de alfiles, tienen la columna B para atacar en el flanco de dama. Mediante la jugada D6 estarían amenazando traer el alfil a G4 ganando calidad, y el peón en F4 de las blancas no pinta nada. Y si después de caballo G8 las blancas definen el peón E5 con la jugada F4, entonces sigue caballo H6, las negras desarrollan su caballo controlando los puntos débiles entre la estructura de peones de las blancas, a lo que podría seguir dama D2, enroque corto, enroque largo, y ahora D6 termina de romper completamente el centro de las blancas. Después de E por D6, E por D6, las negras están amenazando D5, por tanto sería obligatorio comer, dama por D6, pero después de dama por D6, torre por D6, las negras hacen caballo F5, que ataca la torre y el alfil, obligada sería torre D3, y ahora las negras hacen alfil A6, atacando la torre. La única jugada para no perder material sería alfil C5, contraatacando sobre la torre negra, pero después de alfil por D3, alfil por F8, alfil por F1, las blancas tienen que hacer alfil por G7 para no perder material, y ahora sigue alfil por G2, torre G1, rey por G7 y torre por G2. La posición está muy igualada, pero el final es ventajoso para las negras, porque su rey está más cerca del flanco de rey, donde tienen ventaja de 3 peones contra 2, aparte de que estos 2 peones son muy débiles. Así que después de la jugada caballo F6, la mejor jugada que tienen las blancas es o bien alfil E2, que es la variante clásica, o bien alfil C4, que será la variante yugoslava, que veremos después. Entonces, después de alfil E2, las negras enrocan y las blancas enrocan. Otra opción sería la jugada caballo B3, que evita la reacción de 5, a lo que podría seguir D6. Ahora ya sí, las blancas enrocan, y ahora las negras tienen dos maneras de continuar. Una sería con la jugada A6, que está amenazando atacar con B5, por tanto ahora las blancas tendrían que jugar algo como A4, pero las negras continuarían B6, las blancas emprenden su ataque en el flanco de rey con la jugada F4, a lo que puede seguir alfil B7, rey H1, torre C8, alfil F3, y ahora las negras, con caballo D7, tienen un juego muy bueno. Van a hacer caballo A5 para ir a la casilla C4 y empezar a aprovechar la columna C abierta, que en combinación con la diagonal de casillas negras les va a dar un juego muy bueno.
Si las blancas cambiasen el caballo en A5, entonces b por A5 abriría dos columnas en el flanco de dama que daría ventaja a las negras. Y después del enroque de las blancas, otra manera en la que pueden jugar las negras es con la jugada alfil E6, que quiere reaccionar en el centro con la jugada D5. Después de la contestación F4, que está amenazando ya avanzar a F5, las negras podrían hacer dama C8, que impide precisamente dicha jugada y está amenazando venir a torre D8 para luego D5 reaccionando en el centro. Las blancas por su parte quieren avanzar los peones en el flanco de rey para atacar en esta zona del tablero. Y si en esta posición, en lugar de llevar el caballo a B3, las blancas se enrocan, entonces ahora las negras podrían hacer D5 directamente, pero permitiría muchos cambios y la posición quedaría muy igualada. Si las negras necesitan ir a ganar, es mejor hacer la jugada D6. Ahora las blancas la única opción que tienen es atacar en el flanco de rey, a lo que podría seguir dama B6 y las negras están amenazando ya capturar en E4 con una descubierta sobre el caballo de D4 que ganaría un peón. Por ejemplo, dama D2 sería un error porque después de caballo por E4 y alfil por D4, las negras habrían ganado un peón. Por eso después de dama B6, las blancas tienen que hacer dama D3 para defender el peón en E4, a lo que puede seguir caballo G4, atacando el alfil, y después de alfil por G4, continuar alfil por D4, alfil por D4, dama por D4, dama por D4, caballo por D4, alfil por C8 y después de torre F por C8, el final es ligeramente favorable a las negras, que no tienen ninguna debilidad de sus peones y tienen la posibilidad de aprovechar la columna C abierta. Retrocedamos entonces a esta posición, en la cual las blancas jugaron alfil E2, pero si hacen alfil C4, entraríamos en la variante yugoslava del dragón acelerado. Ahora las negras pueden enrocar, y las blancas ahora tienen la jugada obligatoria alfil B3, porque en caso de que se enroquen, entonces seguiría caballo por E4, y después de caballo por E4, D5, y la posición queda totalmente igualada, por ejemplo. Caballo por C6, B por C6, alfil D3, D por E4, alfil por E4 y alfil A6, la igualdad es absoluta. Y después del enroque de las negras, si las blancas hacen F3 para defender el peón en E4, entonces las negras hacen dama B6, aprovechándose de que ahora el alfil en E3 está indefenso, y están amenazando capturar en E4, porque luego va a venir la descubierta con el alfil, y también están amenazando capturar en B2. Por ejemplo, si las blancas se defendiesen con alfil B3, seguiría caballo por E4, y después de caballo por E4, alfil por D4, las negras habrían ganado un peón. Por eso, después del enroque de las negras, la única jugada para las blancas es alfil B3. Ahora la jugada D6 transpondría a la variante normal del dragón, y si las negras quieren mantenerse en un terreno del dragón acelerado, entonces pueden jugar la jugada A5, a lo que normalmente las blancas responden con la jugada A4, con lo cual ya no van a poder enrocarse largo, porque el flanco de dama va a quedar muy debilitado. Y si después de A5 las blancas hicieran enroque corto, entonces podría seguir D6, H3 para impedir los saltos del caballo y amenazar con el avance en F4, pero seguiría caballo por D4, alfil por D4, alfil D7, están amenazando ya avanzar con A4, molestando al alfil en B3, las blancas tendrían que hacer la jugada A4, pero después de alfil C6 tienen un plan claro, caballo D7 para luego situarlo en C5 y cambiar el alfil que está en B3, destrozando la estructura de peones de las blancas, y al mismo tiempo cambiar el alfil de casillas negras, y en un futuro podrían colocar sus peones en F6, G5 y H4, controlando totalmente las casillas negras. Las blancas, por su parte, querrían atacar en el flanco de rey con F4 y E5 y saltar con su caballo a D5 y después las torres a las columnas centrales. Después de A5 de las negras, hemos dicho que la jugada más normal para las blancas es A4, impidiendo la expansión en el flanco de dama. A lo que puede seguir caballo G4, que ataca el alfil en E3 y descubre el ataque del alfil de fianchetto. Si ahora las blancas hacen caballo C6, entonces sigue caballo por E3, caballo por D8, caballo por D1, torre por D1, alfil por C3 jaque, B por C3 y después de torre por D8 las negras están mejor. Así que después de caballo G4, las blancas capturan dama por G4, a lo que sigue caballo por D4, las negras están amenazando avanzar el peón que atacaría a la dama, por tanto la dama se retira, por ejemplo H4, y las negras tienen el plan claro de cambiar
en B3 para destrozar la estructura de peones en el flanco de dama. Luego con alfil F6 pueden expulsar a la dama, podrían seguir D6, alfil E6, la torre podría evolucionar por A6 y luego C6 presionando sobre el flanco de dama. Las negras tendrían muy buen juego. Por su parte las blancas querrán enrocarse en corto, traer la torre al centro, saltar con el caballo de D5 y avanzando F4, F5, incluso pueden traer la torre por F3 y H3 para atacar al flanco de rey. Y la tercera opción que pueden elegir las blancas es la jugada C4, con lo que se entra en el llamado sistema Maroczy, un sistema muy sólido que quiere controlar la casilla de 5 y ahogar poco a poco a las negras. Podría continuar alfil G7, atacando el caballo, y ahora las blancas con alfil E3 lo defenderían. Una opción que se usa algunas veces es la jugada caballo C2, para evitar cambios. A lo que puede seguir D6, las negras mantienen todavía la diagonal abierta, porque en caso de que ahora las blancas saquen el caballo, podrían continuar con la interesante jugada alfil por C3 jaque, y después de B por C3, los peones quedarían muy débiles y las negras podrían fácilmente atacarlos, por ejemplo con las jugadas caballo F6, caballo D7, caballo C5. Con la jugada dama A5 atacarían también el peón, el alfil puede salir por E6 y la torre por C8 y los peones sufrirían mucho. Las negras tendrían un muy buen juego. Por eso después de D6 las blancas hacen alfil E2 y solamente ahora cuando las negras saquen el caballo a C6 entonces sacar su caballo C3. Otra opción muy interesante para las negras sería directamente F5, rompiendo el centro de las blancas. Después de E por F5, alfil por F5, las blancas se enrocan, caballo H6, podría seguir caballo D2, enroque corto, caballo F3, y ahora las negras pueden hacer la jugada rey E8 para esconder su alfil en la casilla G8 y que los caballos no lo puedan atacar. Las negras estarían muy bien. Pero después de caballo F6 hemos dicho las blancas continuarían caballo C3 y ahora con la jugada caballo D7, una buena jugada que está amenazando ya capturar en C3, las blancas estarían obligadas a la jugada alfil D2 para evitar que se doblen los peones, a lo que podría seguir A5, las negras están preparando ya saltar con su caballo a C5, enroque corto, ahora las negras amenazan saltar en D4 para obligar al cambio de caballos, a lo que las blancas podrían impedirlo con alfil E3. Ahora no sería tan interesante para las negras cambiar en C3 por varias razones. Primero, las negras ya se han enrocado, por tanto pierden un defensor en el enroque y podrían ser objeto de ataque en el flanco de rey, y por otro lado el peón en A5 le quita esta casilla a la dama. Así que las negras continuarían caballo C5 y después de F3 para defender el peón en E4 podría seguir A4, dama D2, dama A5, torre a B1 y después de F5 las negras estarían muy bien. Así que después de la jugada alfil G7, la mejor para las blancas es defender el caballo con alfil E3, a lo que puede seguir caballo C6, caballo C3, enroque corto, alfil E2, D6, enroque corto. Ahora las negras tienen poco espacio y les interesa cambiar piezas, así que la jugada caballo por D4 es la mejor para las negras. Después de alfil por D4, continúan con alfil D7, con idea de traer el alfil a C6 y presionar sobre el centro de las blancas, al tiempo que controla la casilla D5 y B5 de posibles saltos del caballo. Podría seguir dama D2, alfil C6, F3 para defender el peón, y ahora las negras hacen A5, que evita la jugada B4 y prepara la maniobra caballo D7, caballo C5. Las blancas podrían hacer B3 para evitar la jugada A4, a lo que podrían contestar con B4, pero después de caballo D7, ahora las blancas tienen dos opciones, o permitir el cambio de alfiles de casillas negras con alfil por G7, rey por G7. El plan de las negras sería controlar las casillas negras con jugadas del tipo F6, G5, H5, H4. La dama puede venir a B6, a C5 y a E5, o incluso con la jugada E5 el caballo podría ir a C5, luego a E6 para saltar a D4 y el alfil controlaría cualquier salto del caballo blanco. En el momento en el que el caballo blanco salte a una de estas casillas, las negras podrían capturarlo y quedarse con un buen caballo contra un mal alfil. Por su parte las blancas querrían movilizar los peones del flanco de rey para intentar hacer la jugada E5 y luchar contra el control de las casillas negras, traer las torres al centro, mover el caballo a D5 y en el momento en el que el alfil lo cambie, pueden capturar con el peón de E y la columna E se abriría, con lo cual el peón de E7 quedaría retrasado y débil.
Y después de caballo D7, otra opción que tienen las blancas es retirar el alfil para intentar conservarlo, a lo que podría seguir caballo C5, y ahora las blancas la única manera que tienen de evolucionar es intentar el avance B4. Por tanto, la jugada torre a B1 es una jugada muy interesante, y ahora las negras tienen dos maneras de continuar. Una sería con la jugada E6 para evitar el salto del caballo a E5, a lo que podría seguir torre FD1 atacando en el punto D6. Las negras defenderían con alfil E5. Ahora no valdría F4 porque entonces seguiría alfil por C3, dama por C3 y caballo por E4. Y en caso de alfil D4, las negras podrían continuar dama E7 con la idea de cambiar los alfiles y luego hacer la jugada E5 y caballo E6, caballo D4, quedarse con un muy buen caballo. Y después de torre a B1, la otra opción de las negras sería la jugada dama B6, que autoclava a su propia dama, pero es solamente por un momento. Después de torre FC1, seguiría torre FC8, las blancas intentan doblar torres, torre C2, y ahora la dama se quita. A3, las blancas quieren jugar B4, y ahora las negras hacen dama F8. La maniobra de la dama permitió comunicar las torres y traer la dama a F8 para amenazar la jugada H5, para luego rey H7 y alfil H6 y tratar de cambiar los alfiles de casillas negras. Por su parte, las blancas querrán hacer la jugada B4. Espero que hayas aprendido todas las ideas detrás del dragón acelerado y a partir de ahora puedas utilizarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.